Ya, ahora sí vamos a comenzar con la clase. Les doy la bienvenida a todos. Espero que estén bien, que puedan haber disfrutado la noche, de que puedan estar frescos como lechuga para poder prestar atención. Lo que estaban viendo ahora en la proyección es lo que se envió la semana antes de las vacaciones de invierno, que es la guía sobre lógica formal e informal, donde se explicaba ya por primera vez el concepto del silogismo. Me imagino que esta tarea la hicieron, ¿no? No. Ya. Yo ya Obvio, conversé 10 con veces. usted, profesor. Yo ya conversé con usted. Ya, claro. Bueno, acá el profesor hizo un ejemplo de un silogismo utilizando el diagrama de Venn. ¿Ya? El diagrama de Venn es este diagrama que se utiliza mediante el uso de círculos, ¿cierto? En donde existe un círculo mayor y dentro de ese círculo hay círculos menores que son contenidos dentro de este círculo mayor. Ya, entonces acá yo armé un pequeño silogismo, bien Hombre autorreferente, bien humilde yo. Súper humilde. Sí, súper humilde, nada autorreferente. Dice, los profesores de filosofía son hombres geniales, ¿ya? Esa es como la afirmación general, ¿ya? por ley. Claro, yo pude haber puesto, todos los profesores de filosofía son hombres geniales, ya está decretado por decreto ley constitucional, ¿ya? La segunda parte de la premisa, ¿ya? Recordemos que hay una estructura, está la premisa mayor, que es la primera, ¿cierto? Los profes de filosofía son geniales. La premisa menor, que viene a ser Carlos Barra es un profesor de filosofía. Y finalmente, de estas dos premisas obtenemos esta conclusión que dice, por lo tanto, Carlos Barra es un hombre genial. Y si se dan cuenta, fuera del tema de la risa o de lo jocoso, es que efectivamente se cumple un silogismo, o el silogismo, porque si se dan cuenta, cada una de las afirmaciones es contenida dentro de la esfera de la afirmación, ¿ya? Dice hombres geniales, ¿cierto? Profesor de filosofía, y dentro del profesor de filosofía se encuentra mi nombre, ¿ya? Ese es un ejemplo de un silogismo válido. En la parte más arriba, en la guía, se habían mostrado dos ejemplos también de silogismo, ¿cierto? Pero sin embargo, mostraban uno válido y otro inválido. Ya tengan bastante cuidado o especial atención cuando realicen un silogismo, porque básicamente esto es una argumentación lógica, deductiva, ¿ya? Ahora, mostrado este ejercicio, vamos a comenzar con la clase de esto, del silogismo. Es bastante breve, pero más que todo es para que ustedes puedan mencionar o hacerme sentir todas sus dudas o consultas, porque estoy seguro de que el concepto del silogismo y el hecho de cómo elaborar uno o reconocer la estructura o el de poder establecer si es válido o no es válido, me imagino y pienso que ahí debe estar sus dudas, ¿ya? Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Puede mostrar el archivo anterior, el del Word, por favor? Ya, como no, estamos trabajando para usted. Ya, Así ahora es. el problema es que este computador... Hay lag. Espera, finalizar presentación. Sí, es que tengo problemas con el computador porque el mío no es tan moderno, entonces cuando ocupo estos recursos de cómo proyectar la pantalla se laguea un poco. Ya, ahí está. Ya mire, por ejemplo, ignorando las descripciones que están a la izquierda, que dice los profesores de filosofía, bla, 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 Ya. en un caso de que solo tuviéramos el círculo, ¿cómo se llama? Diagrama de Venn. Exacto, el diagrama de Venn, usted puede como ponernos como ejercicio, realicen la descripción de eso, lo que está a la izquierda, de los profesores de filosofía son hombres geniales, solamente poniéndonos el diagrama de Venn, Ya. ¿entiende? Ya. Mira, en la guía agregué 3 ítems de ejercicio, la guía que le envié ahora. Y el último ítem consiste en que ustedes creen un diagrama de Venn, ¿ya? Pero en base a los elementos o premisas que están, ¿cierto?, en su argumento de silogismo. Lo que pueden hacer como sugerencia, de repente no crear un silogismo, pero en base a los que ya están en la guía, poder graficarlo en un diagrama de Venn. Puede ser. Perfecto. Otra cosa más, por ejemplo, sabemos que el diagrama de Venn, el primer concepto es el que está primero, ¿no? El más grande. Luego el último es el que dice Carlos Barra. Entonces Sí. se puede leer así como Carlos Barras
Carlos Barra es un profesor de filosofía y es un hombre genial, ¿no? Y... Primero de lo general a lo particular, ¿ya? Ah, Y de hecho el concepto es premisa mayor, premisa menor, y fíjate, en la misma guía donde estaba acá, en la parte de arriba, creo que estaba, ¿cierto? La premisa mayor, la premisa menor y finalmente la conclusión, ¿ya? Esa es la estructura del orden que tiene un silogismo. Es como el punto que une todo, por decirlo así. Sí, de hecho, mira, en el PowerPoint que ahora vamos a ver, le voy a explicar un poquito mejor el tema. ¿Ya? ya, Pero yo perfecto. sé que hay dudas. De hecho, el PowerPoint lo hice en base a esas dudas, porque una guía, de repente uno pasa y uno puede leer, pero no se entiende mucho. ¿Ya? Pero acá vamos a darle con todo, sino para qué. Ya. Ese es mi lema, ese es mi lema. Ya, muy bien. Entonces, el objetivo de esta clase, como dice ahí, es entender la función del silogismo, ¿cierto? Como instrumento lógico de la filosofía mediante definiciones y ejemplos prácticos, ¿ya? Ahora, ¿por qué le estoy enseñando esto del silogismo? Porque es una herramienta o es un método de argumentación lógica, ¿ya? Que mediante la racionalidad nosotros podemos dar un argumento que finalmente no puede ser refutado. De hecho, esta parte de la filosofía que estamos viendo tiene que ver con argumentación, ¿ya? No sé si usted, alguno está en este electivo de argumentación en democracia. No, Cuarto parece, ese Solo cuarto. ya, Es el cuarto medio, profe. ya, solamente el cuarto. Bueno, este contenido está bastante relacionado o está vinculado con ese diferido, ya que tiene que ver con el uso de argumentos, ¿cierto? Lógicos, en este caso. Ay, son un pajarito. Ya, como herramienta de trabajo. Miren, acá está, pues, disculpen, estoy corriendo esto que me molesta un poco las cámaras. Ya, dice entonces, ¿qué es un silogismo? ¿Ya? Tenemos que entender, y como vimos en la guía anterior, ¿cierto? Es un método implementado por Aristóteles, ¿ya? En el cual consiste, como les mencioné y les mostré en la guía anterior, el uso de dos premisas, ¿cierto? Una premisa mayor y una premisa menor, el cual me da un resultado o una conclusión, ¿ya? Y este resultado tiene que ser siempre lógico. Ahora, hay una característica que tienen los silogismos, que como dice ahí, solo se limita a preposiciones categóricas. ¿A qué se refiere eso? Bueno, esa es una ventaja y una desventaja que tiene el silogismo. Cuando se refiere a preposiciones categóricas, tiene que decir que solamente te va a dar una afirmación o una negación, ¿ya? Por ejemplo, te va a crear una ley general, afirmativa o negativa, pero no te sirve para argumentar elementos quizás un poco más complejos, y ese es como el punto débil que tiene el silogismo, de que solamente te sirve para argumentar, ¿cierto? Elementos generales, pero no tan particulares, porque afirma o niega, no sale de esa dicotomía, ¿ya? Quizás es la debilidad, pero como elemento básico al iniciar un argumento te sirve bastante. Y como, bueno, sabemos que muchos de los filósofos no solamente eran filósofos, sino también eran matemáticos, ¿cierto? Esta estructura del silogismo, yo les puse ahí el ejemplo del triángulo equilátero, que el triángulo equilátero tiene una propiedad, ¿cierto?, de que todos los lados son iguales, ¿no? Iguales. Tanto sus ángulos como sus aristas, sus caras, qué sé yo. Entonces, el razonamiento del silogismo es bastante similar a este triángulo equilátero. De hecho, dice razonamiento deductivo. Deductivo quiere decir sacando conclusiones. Y ahí sale como la fórmula del silogismo. Dice, si A es igual a B y A es igual a C, entonces podemos decir que B es igual a C. Y ahí está la preposición, ¿cierto? Que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Por eso les puse el ejemplo del triángulo. Ya que bajo esa dinámica o bajo esa premisa es como funciona el silogismo. En este caso, para afirmar o para negar un argumento. Ya no sé si hasta este punto hay alguna duda, hay alguna consulta. Por mí todo no, bien. profe, ninguna. ¿No? Son todos geniales, muy bien. ¿Ya? De todas formas, si es que hay consulta o duda, pueden decir, profesor, retroceda por favor a la diapositiva del triángulo, qué sé yo.
Vamos a seguir. Ya, esto es importante igual. Este es un esquema que... Ah, mira, me faltó algo acá. Ya, pero no importa, se lo explico acá. Está la estructura del silogismo, ¿cierto? Como dice ahí, funciona en base a premisas, ¿ya? En este caso está la premisa mayor y la premisa menor. Acá me faltó algo. Es que bastante importante a la hora de poder elaborar un silogismo y poder entender la estructura. En esta parte se puede apreciar, ¿cierto? Donde estoy girando con el Sí. puntero. Ya, en esa parte acá debiese decir término medio. El término medio es una frase o un elemento que se repite tanto en la premisa mayor y en la premisa menor. Ese término medio, después cuando yo haga la conclusión, no lo debemos mencionar, porque al ser término medio, es el término que de alguna forma vincula, ¿cierto?, ambas premisas. Entonces no es necesario mencionarle en la conclusión. Ahí yo lo voy a mostrar cuando veamos el ejemplo, ¿ya? Pero importante que entendamos esta estructura, premisa mayor, premisa menor, y finalmente la conclusión. Hasta el momento hay consulta o duda, porque estamos en la parte teórica, todavía no estamos Yo, profe, ejercitando. yo. Ya, ¿quién es? Yo. Ese PowerPoint lo mencionó que lo subió desde modo, ¿no? Sí, está Y tener la subido. moda. Sí, Y está está desde ayer. con... Y está... No, sí sabía, era para ver si estaban atentos. Ah, y eso... Y entonces esa parte de esas nubes que están en blanco, entonces igual están así, la subió así. Sí, Sí. sí. Lo que pasa es que ya. acá donde dice premisa mayor, premisa menor es donde están, es como un ejemplo de que ahí tú le pones el silogismo, ¿cierto? Ya. La afirmación o la negación. Pero, Ya. profe, ¿qué Eso. iría en esos espacios? Muy buena pregunta. Y acá en la próxima diapositiva tengo ejemplos y en la guía que le envié del cómo voy les mandé un buen par de ejemplos también para que puedan trabajar, ¿ya? Sí, Pero también. importante este gráfico porque les va a ayudar a armar su silogismo. De repente ustedes utilizando esto mismo a la hora de hacer la tarea, pueden ir identificando cada una de las partes. Y después cuando yo les muestre la tarea se van a dar cuenta, ¿ya? Aquellos que quizás la vieron se captaron de que son 3 tipos de ejercicios. Y este, por ejemplo, de la estructura del gráfico les puede ayudar a trabajar directamente con uno de ellos. ¿Ya? Todo tiene relación, todo calza, dijo Sarfati. Ya, entonces Todo acá yo le calza estoy por- dando, sí, exacto. Acá les voy a dar entonces 2 ejemplos de silogismos, vamos a ir explicándolo uno a uno, ¿ya? Entonces lo importante es que podamos entender cómo se llegó a esa conclusión, ¿cierto? Dice, ambos ejemplos son válidos, ¿ya? Para que puedan tener de inmediato eso. Entonces, miren, fíjense, se dan cuenta que cada uno de los 2 ejemplos tiene la estructura del silogismo bastante marcada. Tiene lo que es la premisa mayor, la premisa menor y una conclusión. ¿Ya? Eso es bastante Sí. importante que puedan entender, ya que esa estructura debe respetarse siempre a la hora de elaborar un silogismo. Hay un ejercicio dentro de la guía en donde ustedes tienen que ordenar por orden, valga la redundancia, ordenar, ¿cierto?, la estructura del silogismo. Yo le voy a dar estos 3 puntos separados y ustedes tienen que ordenarlo en orden de acuerdo a lo que es premisa mayor, premisa menor y conclusión, ¿ya? O en orden cronológico, 1, 2, 3 sería, ¿ya? El primer ejemplo dice, ninguna persona sana tiene cáncer. Algunos guatemaltecos son personas sanas. Y la conclusión sería, por tanto, algunos guatemaltecos no tienen cáncer. Ahora, pregunta, ¿cuál sería la premisa mayor acá? Ninguna persona sana tiene Ninguna cáncer. persona tiene cáncer. Ya, ¿cierto? Claramente podemos identificar que la premisa mayor es el primer término que aparece, que por lo general es una afirmación o una negación. ¿Ya? La premisa menor también puede ser una afirmación o una negación, o también puede ser una premisa que tome ciertos elementos de un tema, como es el concepto algunos, ¿ya? Ahora, dentro de la premisa mayor y la menor, ¿cuál vendría a ser el término medio? Las personas sanas. Algunos concepto, guatemaltecos son personas sanas. ¿cuál sería el término medio de estos 2 elementos? Ese. ¿De cuál de las Ya. premisas? La Alguien recién lo dijo. persona sana de yogacho, profe. Exactamente, persona sana, ¿cierto? Viene a ser el término Yo medio, ¿ya?
Y si se dan cuenta, ese término medio, como es un término en común, se entiende que ya no se repite, si se dan cuenta, en la conclusión. ¡Ay, qué bonito! Ya. Ya, entonces, importante eso para a la hora de poder elaborar un silogismo y en especial la conclusión, no debemos utilizar el término medio para elaborar la conclusión. El término medio nos está dando a entender de que ese es el elemento que une ambas ideas, pero a la vez es el elemento que ya no se debe mencionar en la conclusión, ¿ya? Porque se da por entendido de que es un elemento en común. Entonces tengo que basarme en los elementos que no son comunes para poder finalmente elaborar la conclusión. Ya, entonces, vamos a ver, dice la primera es una premisa negativa y una afirmativa que dan como conclusión una negativa. Ya, ¿Quién que se es este mueve ejemplo. tanto? Profe, ¿quién se mueve tanto? Que... No sé si es que alguien puede silenciar, de repente le hace ruido, por favor. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura del primer silogismo. El segundo ejemplo dice, todo mamífero es un vertebrado. Después dice, todo caballo es un mamífero. Finalmente, por tanto, todo caballo es un vertebrado. Acá se están trabajando con premisas afirmativas, si se dan cuenta, y ¿Profe? universales, porque están incluyendo a todo. Dígame. Pero, perdón si a lo mejor lo explicó antes, parece que me perdí. ¿Cómo yo sé si es algo negativo o afirmativo? Ah, ya. Claro, cuando es afirmativo o negativo, tiene que ver cuando todo o nada. ¿Ya? ¿Se entiende? Me explotó la cabeza. O en Profe, yo este creo que... caso, o más que un positivo o negativo, puede ser universal o particular. Mm, Ah, Sería mejor. Ya, ahora, cuando se habla de... Es que son dos conceptos, está universal, particular, positivo y negativo, ¿ya? ya, ok. Cuando Ahora dice sí. positivo es porque tiene un contexto positivo. Cuando es negativo, tiene un contexto negativo. Por ejemplo, cuando dice ninguna persona sana tiene cáncer, ¿ya? Tiene que ver con un contexto, una connotación negativa que el cáncer. Se supone que el cáncer no es algo bueno, ¿ya? Ahora, cuando dice algunos guatemaltecos son personas sanas, ahí está hablando de una premisa afirmativa, ya que está diciendo que sí o que no, básicamente. Ahora, cuando yo me refería a universal y a particular, universal quiere decir que todo, ¿cierto? Abarca todo el mundo. Cuando es particular dice algunos, ciertas personas. Cuando es negativo quiere decir que nadie, ¿cierto? O no, o eso. De Ya. repente ahí hasta yo me confundo cuando me pregunten, pero no se preocupen. Ya entonces, volviendo a recapitular, cuando se dice premisa negativa quiere decir que nadie posee esa cualidad. Cuando se dice que es premisa afirmativa, ¿cierto? Quiere decir que las personas poseen esa cualidad y en esas premisas afirmativas pueden ser en forma universal o en forma particular. Particular quiere decir algunas personas, ciertas personas, y universal quiere decir todas las personas. ¿Ya? El ejemplo 2, ya lo dice, todo mamífero es un vertebrado, ¿ya? Que viene a ser una premisa universal, porque está abarcando todo, ¿cierto? Y es una afirmación, está incluyendo a todos. Me quedan 10 minutos, vamos a hacerla más cortita. Dice también, todo caballo es un mamífero, y finalmente, por tanto, todo caballo es un vertebrado. Creo que apreté un botón, nada que ver, pero vamos a seguir la clase. Entonces, ambas premisas, si se dan cuenta, podemos decir que las conclusiones varían. La primera tiene una conclusión, como dice ahí, particular, de que cierto grupo determinado solamente cumple esa característica, y la otra tiene una premisa universal, ¿ya? Que da finalmente una conclusión particular. ¿Se entiende hasta el momento o podemos hacer alguna consulta ahora? de hecho, ese segundo ejemplo como que es como mucho más confuso porque, como usted dice, usa como distintas afirmaciones. Es que lo que Sí, Sobre pasa todo... Yo lo encuentro más simple. es que el profe dice, por ejemplo, te dijo de que habían, para yo saber si era algo negativo o algo afirmativo, tenía que fijarme en lo que decía. Por ejemplo, dice, ninguna persona sana tiene cáncer.
O sea, Pasa hablando ser. del ejemplo 1. Una negación. Entonces, es algo negativo, claro, pero usted dijo que era como algo particular o universal, y eso es universal, entonces tendría que ser positivo. Entonces, ¿cuál es? No entiendo. No, pues Es que sí. es negativo porque en vez de, bueno, el concepto negativo afirmativo es si es que sí o si es que no. Por ejemplo, negativo quiere decir que no tiene. Afirmativo quiere decir que sí lo tiene. A eso se refiere. Entonces, claro, entonces sería positivo, ¿no? Como dice ninguna, quiere decir que nadie lo tiene, entonces es negativo. Es como cuando, es como un lenguaje militar, cuando dicen, ¿están de acuerdo? Afirmativo. ¿Qué quiere decir? Sí. Que sí, O se entendió la instrucción, negativo, dicen los carabineros, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que no se entendió. The pound ¿Y is cómo? plenty. Y entonces, ¿dónde empiezo a pensar si es particular o universal? Ya cuando se dice particular universal, particular quiere decir que cuando este concepto, esta palabra como algunos, quiere decir que no todo el mundo posee esa cualidad. A eso se refiere particular, ciertas personas solamente, o ciertos grupos, Pero ciertos elementos. entonces, ¿es algo diferente a algo negativo o afirmativo? ¿No es lo mismo? No, pues particular, mira, a ver, Ok. en lo que O es sea, universal, voy a explicar, dentro de lo que es universal puede ser afirmativo o negativo, porque está englobando todo. ¿Sí o no? ¿Lo tienes? ya. Sí. ¿Todos lo tienen? Sí. No Ya todos sí. lo tienen. Ya es universal. Y cuando digo particular, se refiere a ciertos casos puntuales y ciertos grupos, haciendo una especie de discriminación. Conceptos como algunos, ciertas personas, qué sé yo. A eso se Ya, refiere. mucho. ¿Ya? No, está bien que hagan Gracias. preguntas, está bien que hagan preguntas, no hay problema. Tipo Eh, Leandro, está bien. Todo bien. Recién desperté, me llamo recién desperté. Ya chiquillos, miren, si no era tan terrible la diapositiva, eran bastante cortitas. Ahora sí, lo que quiero aprovechar este tiempo porque me quedan ya 6 minutos y medio. Este es el material que les envío ahora a ustedes para que puedan trabajar, como la guía como hoy, la famosa guía como hoy. La primera parte de la actividad, lo que tienen que hacer ustedes es elaborar conclusiones en base a premisas que yo les estoy dando. ¿Ya? Recuerden, ahí está la estructura, premisa mayor, premisa menor. Y Ya. ustedes tienen que construir sus propias conclusiones. ¿Ya? El primer ejemplo dice Todas todas las las conclusiones estrellas. empiezan por lo tanto. Sí, muy bien, así es, Scarlett. Te ganaste un pulgar arriba. Muy bien. Entonces dice, todas las estrellas tienen luz propia, ningún planeta tiene luz propia. Conclusión, por tanto, puede ser, entonces, podemos decir, pueden ser figuras, ¿cierto?, literarias que te sirven para poder hacer una conclusión. Ahora, recuerden la estructura que yo les dije, el término medio, identificarlo, y ese término medio no debe ir incluido en la conclusión, ¿ya? Hay 3 Oh, ejercicios de ese tipo, de cómo elaborar está una conclusión. difícil. El primero me costó, no sé cómo hacerlo. Sí, hay que interiorizarse, ¿no? Es cosa práctica, la práctica es el maestro. La segunda actividad dice ordenen las siguientes proposiciones de manera que formen silogismos válidos. Bueno, acá hay preposiciones y una conclusión por si acaso, en todo caso. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es ordenarlo en forma cronológica en 1, 2 y 3, ¿cierto? Preposición mayor, preposición menor y conclusión. ¿Ya? Perfecto. Este es un ejercicio de ordenar. Y finalmente lo que habíamos visto, ¿cierto? Utilizar el diagrama de Venn y ustedes me tienen que crear un silogismo válido. Si quieren pueden utilizar uno mismo de los que está acá en la guía o uno de los que vimos en el PowerPoint o algún otro silogismo que ustedes quieran quizá inventar. ¿Ya? Eso es. Sí. Ya voy a detener la grabación o no sé si hay alguna duda o consulta. ¿No? Ya está bastante amigable el tema de la guía. Lo que sí, por eso le insisto de que puedan repasar el PowerPoint, si es que no pueden, yo voy a subir la clase de aquí 1 hora más, y el tema de la otra guía, de lógica formal e informal, si es que de repente quieren entender más el tema del silogismo, ¿ya? La guía que les di antes de las vacaciones de invierno. Ya voy a